tardes a todos. Buenas tardes. Gusto nuevamente mirarles, saludarles. Es un gusto y es un placer volver a mirarlos. Y también aprender y conocer más de nuestro Dios. Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Tener una clase, si alguien lo quiere leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Nuevamente, Padre Celestial, usted que desde el cielo nos ve, nos observa y conoce la intención de nuestros corazones, queremos pedir y rogarle nos ayude a crecer espiritualmente, a conocer más de su santa y hermosa palabra, para ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Así también bendiga a nuestros hermanos que se reúnen hoy y los que se reúnen en todo lugar. Que usted, por medio de su palabra, también haga crecer a sus hijos. De igual manera, nos ponemos en sus manos para que usted obre en nuestras vidas el día de hoy en este lugar. Que salgamos edificados y que aprendamos un poco más de su porción, de su palabra. Así que ayúdenos a escudriñarla, a entenderla y a comprenderla. Y así nos ponemos en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, porque le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Yo le puse como título, hacer el bien para agradar a Dios. Jesús nos va a enseñar acerca de la limosna. Es una clase, pueden opinar. ¿Qué significa limosna? ¿Qué entiende usted por una limosna? Muchos la entienden pues de lo que les sobra, ¿verdad? A veces muchos la entienden así. No, pues yo voy a dar una limosna, o sea, de lo que me sobra. Así la entienden muchos, aunque la Biblia lo explica de diferente manera. ¿Qué entiende usted por una limosna? La limosna en la Biblia tiene un significado profundo y relevante en el contexto bíblico, a menudo asociada con la caridad, a menudo asociada con la generosidad. La limosna es un concepto que trasciende lo material, tocando aspectos espirituales y morales en la vida diaria de cada cristiano. La palabra limosna proviene del término griego elemosné, que se traduce como compasión o misericordia. En la Biblia se refiere a la acción de dar ayuda a los necesitados, especialmente a través de donaciones económicas o de bienes materiales. Esta práctica no solo refleja una acción de generosidad, sino que también implica una respuesta a la injusticia y a la pobreza en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Es que allá afuera hay mucha injusticia. ¿Por qué hay muchos pobres? Bueno, el pobre siempre anda buscando la necesidad de solver sus problemas. Y el mundo, pues, hay veces que estamos y tenemos para ayudar, pero todavía no hemos comprendido lo que significa la limosna en la Biblia. Bueno, la limosna en la Biblia significa, ¿qué significa? Compasión y misericordia. Compasión
y misericordia. Versículo 1, ¿qué dice? Capítulo 6 de Mateo, versículo 1, ¿qué dice? Vamos a ver lo que dice Jesús. El ejemplo que nos da Él. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué podemos entender ahí? La primera palabra dice guardaos. Guardaos. Es una advertencia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Bueno, Jesús está advirtiendo, nos está advirtiendo a nosotros, así como lo estaba advirtiendo en aquel tiempo a las personas que lo estaban siguiendo. Advierte a sus seguidores sobre la práctica de dar limosna. Habla de la justicia. La justicia mencionada aquí se refiere a las obras que realizamos en la fe. Jesús advierte sobre el peligro de realizar estas acciones para ser vistos y alabados por los hombres. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Bueno, esta frase implica una advertencia sobre la actitud con la que se lleva a cabo nuestras acciones. Dios nos ha mandado a ayudar. Dios nos ha mandado a tener compasión, así como Cristo es ejemplo de que se compadecía por las necesidades del pueblo o de las ciudades o de donde Él llegaba. Bueno, así también Dios nos ha mandado a tener compasión, misericordia por aquellos que están en necesidad. Pero aquí Jesús dice que debemos de guardarnos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Qué puede entender usted? ¿Cómo se dice? Ser humilde, ser generoso con las personas que se necesitan. Pero Sí. no, pero que nada más quede entre nosotros, ¿no? Que no ande unos divulgando. Así es. ¿Sí? Como la gente de afuera lo hace y así nomás. No En el mundo hay mucha gente, no, es que yo ayudé a fulano de tal y lo ayudé No, con no, tanto, y él se da la vanagloria. Ahí está. Él se lleva toda la honra. Ahí estamos ya quedando mal entre los ojos de Dios. Sí. Ahí lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús está enseñando a los cristianos a que vuestra justicia delante de los hombres, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Nosotros como cristianos también debemos tener compasión por los necesitados, pero que no nos llevemos nosotros el crédito, que sean para honrar y glorificar el nombre de Dios. O sea, que no se le lleven todo el crédito a ellos. Porque dice enseguida, de otra manera no tendréis recompensa. De otra manera, si lo haces porque se diga que tú diste y que toques trompeta por lo que das, para que todos sepan, entonces Dios no te va a... Lo que Jesús nos está diciendo, ayudamos y después necesitas algo de esa persona y dices, yo te ayudé y ahora no me quieres ayudar. O sea, ahí también no lo hicimos de corazón, porque la Biblia nos enseña de dar sin recibir nada a cambio. Pero bueno, aquí está hablando acerca de gloriarnos. A veces hacemos un trabajo para la iglesia, no, yo lo hice, nadie me ayudó. ¿Quién se estaba vanagloriando? ¿Dios o yo? Yo puedo pensar que yo, porque es que yo todo lo hice. Y no debe de ser así. Si lo hiciste, bueno, que Dios te recompense en secreto. Por eso dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hacemos algo para Dios, Dios nos recompensa en secreto. Pero que no lo andemos contando, quiere decir, porque si lo andamos contando, acuérdense que los ojos de Dios están en todo lugar
yo no lo puedo ver. Yo no puedo ver lo que usted anda diciendo allá en otros lugares. Pero Dios sí lo ve. O sea que la recompensa que nos va a dar es Dios. Pero cuando ayudemos o cuando hagamos algo que sea en secreto y para la honra y gloria de Dios. Dios observa nuestras intenciones más que nuestras acciones externas. La autenticidad de la fe se convierte así en un tema central donde las motivaciones interiores son tan importantes como las prácticas visibles. Ahora, para comprender Mateo 6.1 es esencial considerar el contexto en el que fue pronunciado. Fue pronunciado allá en el Sermón del Monte, donde había mucha gente y aparte también estaban los que seguían a Cristo. Este era un momento crucial en el ministerio de Jesús, donde se dirigía siempre a una multitud, incluía tanto a seguidores como a oyentes. En esta enseñanza Jesús no solo aborda la ley mosaica, sino que también presenta un nuevo entendimiento de lo que significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, porque en aquel tiempo había muchos que se vanagloriaban. En el contexto histórico revela que durante ese tiempo muchos líderes religiosos, como los fariseos, practicaban su fe de una manera ostentosa, o sea que ellos se llevaban todo el premio, ellos se llevaban todo el honor. Por eso Jesús está hablando a sus discípulos y también a todos aquellos que estaban escuchando su mensaje. Los fariseos buscaban la aprobación ¿de quién? ¿De Dios? No, si leemos cómo Jesús les hablaba, hipócritas les decían. Bueno, es que ellos querían tener la admiración ¿qué? De las personas. Y se vestían bien. Y oraban en las calles. Cuando hacían ayunos, dice. Pero ellos estaban vanagloriando ellos mismos. Bueno, en esta enseñanza Jesús no solo aborda la ley mosaica, sino también presenta un nuevo entendimiento para aquellos que estaban escuchando. Este comportamiento era común en muchos casos, se veía como un signo de piedad. Los fariseos mostraban un signo de piedad, pero por dentro no era lo que se mostraba por fuera. Jesús, sin embargo, desafiaba esta norma social, llamando a sus oyentes a una vida de integridad y de sinceridad, donde el acto de servir a Dios no debe de estar envuelto en la búsqueda del reconocimiento público. Cuando nosotros ayudemos a alguien, bueno, que sea, como dice, en silencio, para que Dios nos recompense a su tiempo. La reflexión que podemos entender aquí es que nos invita a evaluar nuestras propias motivaciones al realizar actos de bondad, actos de servicio. Por ejemplo, nuestros hermanos cuando tenemos un evento vienen y nos ayudan y no se vanaglorían ellos, ¿no? Que nosotros hicimos esto, que nosotros hicimos otro, porque lo hacen dando la honra y la gloria a Dios. Y no tienen por qué divulgarlo porque lo que hacemos se ve. Así que esos son actos donde Dios recompensa a su tiempo. Mateo 6.1 nos desafía a vivir con humildad, a actuar de manera que refleje sinceridad y a buscar siempre glorificar a Dios en nuestras acciones. Al hacerlo encontramos una paz, una satisfacción que no depende de la mirada del mundo, sino de la certeza de que estamos caminando en la verdad de su palabra. Fíjese, Juan dice, primero de Juan 3, versículo 17. Fíjese lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué hacen ustedes cuando vienen y nos ayudan? Lo hacen por amor. Y se ve.
y se manifiesta el amor de Dios en ustedes. De igual, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, sin recibir nada a cambio. Porque Dios es el que nos premia, pero nos premia a su tiempo. Pero no nos enorgullezcamos nosotros mismos de que yo lo hice y que todo el mundo lo sepa. Así Jesús nos está enseñando. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, para pasar al versículo 2. Siempre es pensando que lo hacemos para Dios. Porque la recompensa viene Porque de el Él. día de mañana todo viene de Él. Y Él conoce nuestros corazones de cada día. El esfuerzo que usted hace al venir y reunirse aquí con la iglesia, bueno, la recompensa se la va a dar Dios. Usted lo hace de todo corazón por estar unido. Lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para allá vamos, el versículo 2. A ver, ¿qué podemos entender en el versículo 2? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Perfecto, que No hagas no fiesta. enalteciendo o diciendo. Que no andes diciendo todo lo que tú hiciste. Dice delante de ti, o sea, ¿qué está delante de mí? La boca, ¿verdad? Nuestra boca es la que confiesa. No, es que yo hice esto, no, es que yo ayudé a este, es que yo... Aquí Jesús nos está diciendo que tengamos cuidado. Dice, así que cuando des limosna, dice, no lo publiques delante de ti, como hace quien. Los hipócritas. Acuérdense que está hablando del sermón de monte, había fariseos. Está hablando a los fariseos, porque ellos, según todo lo que ellos decían, lo hacían, pero no es cierto. Tienen que su recompensa. Bueno, y si nosotros hacemos lo mismo, yo no le puedo decir lo que le va a pasar porque yo no soy Dios, pero dice la Escritura que ya tienen su recompensa. Sea buena o sea mala. Así que debemos de tener cuidado cuando damos limosna, cuando nos compadecemos de algo. Escribas y fariseos. Y entonces dice el 23, el verso 1 del capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, Jesús les está diciendo, obedezcan lo que ellos mandan, pero no hagan conforme como ellos lo hacen, porque lo hacían para ser vistos de los hombres, todo lo que hacían. Hacían las oraciones por las viudas, hacían esto delante de los hombres. Dice, porque el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, antes hacen todas estas cosas para ser vistos de los hombres. Y ahí sigue hablando más, ¿verdad? Pero esta clase de gente, escribas y fariseos, por eso Jesús les decía, hipócritas, y fariseos y escribas hipócritas, porque hacen todo esto para que la gente sepa lo bueno que ustedes son. Y le dice a los discípulos, pero ustedes no hagan como ellos hacen. La referencia de tocar trompeta es una metáfora que representa el acto de hacer alarde a las buenas acciones. Los hipócritas, en este caso, se refiere a aquellos que realizan actos de caridad no por altruismo, sino para recibir alabanza y el reconocimiento de los demás. Por eso Jesús decía ahí en Mateo mismo, capítulo 23, versículo 23 al 27, fíjense lo que dice. Ahí me estaba leyendo la hermana, pero ya casi al final.
Bueno, es que ahí es donde habla acerca de los fariseos, cómo eran en verdad. Dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello". Dice: "Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia". Así, entonces, los hipócritas, aquí Jesús habla de los fariseos, escribas y fariseos, pero sí, y en el versículo de Mateo 6:2 dice: "De cierto os digo que ya tienen su recompensa". Ahí les está diciendo lo que son ellos. Así que la frase "de cierto os digo que ya tienen su recompensa", bueno, indica que aquellos que buscan la aprobación humana han recibido toda la recompensa que van a obtener, es decir, no hay recompensa espiritual o divina para ellos. Jesús está enseñando que la verdadera limosna debe de ser hecha en secreto, reflejando un corazón puro y una verdadera intención de ayudar, sin recibir nada a cambio. Al hacer esto, aún uno actúa no para ser visto, sino para cumplir con el llamado de Dios de amar y servir a los demás. Recuerden que Jesús vino a ser servido, ¿verdad? No, Servir. servir. Él vino a darnos el ejemplo. Sí, Jesús vino a servir y no a ser servido. Así que nosotros debemos de tener el ejemplo y vivir el ejemplo de Cristo. Este discurso se dirige a una multitud, incluso a sus discípulos, y tiene como objetivo reedificar la justicia y la piedad en el contexto del judaísmo de la época. Durante este tiempo había una fuerte tendencia entre algunos líderes religiosos a exhibir su piedad públicamente. La práctica de dar limosna se había convertido en un medio para buscar reconocimiento social, en lugar de ser un acto de compasión genuina. Y esto es lo que estaban haciendo los fariseos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de amor debe de ser realizado con la intención de glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Así seremos verdaderos reflejos de Cristo en este mundo. Versículo 3, Mateo capítulo 6, versículo 3. Todavía sigue diciendo Jesús: ya vemos que no debemos de ser como los hipócritas, que ellos se vanaglorían a sí mismos por lo que hacen. Bueno, en el versículo 3 dice, ¿qué dice? Mateo 6, versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahí, ¿qué podemos entender? No dejes que sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hermano, cuando mi suegra me llevaba, antes de que fuera mi suegra, me llevaba a la iglesia, y yo siempre veía que ella agarraba su dinero, su ofrenda, con esta mano, así, ¿verdad? La agarraba y esta la ponía acá atrás. Y bueno, yo no sabía, pero no todos los domingos iba con ella, pero cuando yo iba un domingo con ella, siempre miraba eso, que ponía su ofrenda en su mano derecha y miraba, y la otra la ponía acá atrás. Entonces, ya cuando estudié la Biblia bien, ya supe, entonces entendí el significado, que ella lo entendía así, no lo había visto ella de la otra manera, sino que ella escondía
respondía su mano izquierda, porque aquí dice, ¿verdad?, que no sepa tu derecha, tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, que no vea el hermano que está enseguida de mí el billete que yo voy a sacar y ponerlo así en el, porque así así vimos nosotros, Ramiro y yo, ¿verdad?, que sacan el billete a alguien, ¿verdad?, en aquellos años, y lo echaba así, pues ya se miraba lo que iba haciendo, ¿verdad? Entonces, eso ya es hipocresía, ya eso es alabanza. El que se ensalza, dice el mismo Jesús, será humillado. Entonces, pero eso es lo que quiere dar a entender, que no sepa tu vecino que está al lado tuyo lo que tú estás haciendo, lo que tú estás ofrendando. Tú calladito acá, mete la mano hasta abajo para que no dejes caer, hagas ruido. Pero eso es lo que quiere dar a entender. ¿Te iba a decir algo? No, lo voy a decir que dice pues que nadie debe de ver. O sea, que no vea a la derecha o a la izquierda, quiere decir que nadie mire lo que tú estás proponiendo. Sí, que nadie mire lo que es igual en la ayuda, en la compasión de la ayuda de otra persona. Bueno, que sea en secreto lo que tú vas a hacer, lo que vas a ayudar. Que nadie vea lo que tú estás haciendo. Y el corazón y Bueno. Igual, hermano, cuando habla Jesús de la oración, dice tú, porque así hacían esto también, hablar las oraciones en la calle y para ser vistos de los hombres. Entonces lo mismo dice, cuando tú hagas oración, entra en tu aposento y cerrada tu puerta y ora a Dios en secreto, y tu Padre que ve, que oye en lo secreto, te recompensará en público. Entonces es lo mismo, que no lo haga uno para que todo el mundo sepa que tú, o que salgas platicando, yo ya oré, ya es, no, calladito, decía también, calladitos. Pero así es. Sí, la frase, no dejes que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha, bueno, se refiere a la importancia de la discreción y la humildad en nuestras acciones. Jesús nos está invitando a dar de manera que no busquemos la aprobación o el reconocimiento de los demás, sino que hagamos con un corazón sincero y generoso. Dice Lucas capítulo 12, versículo 31. Ni polilla destruye, porque, bueno, Sí, hacer cosas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Todo lo que hagamos en dar limosna o en ayudar, bueno, que sea para el reino de los cielos, que sea para honrar y glorificar el nombre de Dios, el cual está un acto de amor y compasión, no un medio para ganar prestigio o admiración. El Salmo 51, versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nuestro Dios, cuando nosotros trabajamos en lo secreto, ¿por qué damos? ¿Buscamos reconocimiento a lo que hacemos por amor? Este versículo nos está invitando a examinar nuestras motivaciones y a cultivar una generosidad que no busca recompensas terrenales. Como el versículo de Lucas 2, que esa persona lo necesitaba o necesitaba esa ayuda. Cuando usted ayuda y le dice, gracias mi hermana, lo necesitaba. Ya sea un abrazo, ya sea una visita, ya sea lo que sea que usted dé, donde la visibilidad y la fama son valoradas. Este pasaje nos recuerda que las acciones más significativas son a menudo las que se realizan en la intimidad y en el silencio. ¿Poco usted no se siente contento cuando visita a una persona que no ha visitado muchos años y esa persona se queda contenta? Y nosotros también nos sentimos igual, bien contentos. Al dar sin esperar nada a cambio, encontramos una satisfacción profunda que proviene de... Hay que hacerlo, porque este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo.
Mateo capítulo 6, versículo 4. Vamos a terminar. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate ahora, en público. ¿Cómo pueden recompensarnos en público? A veces ayudamos a una persona y a veces te topas a otra persona y dices, hermana, la hermana fulana de tal me dijo que por lo que usted le ha ayudado salió de lo que ella estaba pasando. Y la está recompensando en público, pero usted no se está llevando la honra, sino que la otra persona está halagando lo que usted hizo. Esas son las recompensas que a veces nos llevamos. Pues cuando nosotros les agradecemos a ustedes por la ayuda, bueno, no es necesario que ustedes nos digan, es que yo hice, no. Es necesario ser reconocidos. Lo digo por ustedes porque siempre nos han ayudado bastante. Igual los hermanos de casa, también Dios, del versículo 1 al 4, bueno, nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo contra la hipocresía y contra la apariencia en los deberes cristianos. Lo que hagamos debe de hacerse desde un principio, desde el interior, con amor. No ser aprobados por los hombres, sino que demos la honra y la gloria a Dios por nuestras limosnas o a quien ayudamos. Debemos de tener cuidado con nuestra limosna. Es un pecado sutil y la vanagloria se cuela en lo que hacemos antes de que nos demos cuenta. Pero el deber no es menos necesario y excelente por ser abusado por los hipócritas para servir su orgullo. Debemos de tener cuidado en lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, porque ahí tenemos que dar cuenta. Nosotros no vamos a andar atrás de ustedes diciéndoles o diciéndoles de las limosnas que ustedes hacen, sino que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Pero si lo hacemos como dice la Escritura, bueno, vamos a recibir recompensa de nuestro Dios. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tenemos ejemplos. Los creyentes del primer tiempo vendían sus necesidades para ayudar a las demás necesidades. Ese era el reino de nuestro Dios, allá donde está Dios y donde está su Hijo a su diestra. Cuando menos nos fijamos en nuestras buenas acciones, Dios se fija más en ellas. Él te recompensará, no como un amo que da a su siervo lo que gana y no más, sino como un padre que da abundantemente a su hijo. A ese no, pero usted trae la intención de hacer una obra, pero a veces viceversa, ¿verdad? Ya sea la mujer o el hombre dice, no, ese no, tiene buenas manos que trabaje, pero si a nosotros nos salió del corazón, bueno. Pues no le des porque acuérdate que no tenemos pan o no tenemos tortillas. Es que debemos de ser astutos. A veces en las gasolineras hay hombres que piden dinero, que para un taco. Bueno, el astuto es ir a comprarle un taco, así como dice Santiago. Bueno, entonces Dios nos prueba. Lo que recibiste allá afuera, Dios nos va a probar a ver si lo estás poniendo en práctica. Así que debemos de tener siempre en memoria de que debemos ser dadivosos de buenas obras. Sí, cierto. Sí, porque todo proviene de Dios. ¿No? Sí, Todo proviene de Dios. Sí, porque todo lo que nosotros escuchamos hay que llevarlo a la práctica. Y Dios es el que pone los medios para ver si lo estamos cumpliendo, porque nosotros estamos a los ojos de Dios. Y Dios va a ver si escuchó el mensaje. Y está en todos. Bueno, si hay otro comentario. Yo no quería hablar unos 3 versículos, voy a leer. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente los cristianos
cristianos hacían todo esto. Y él era un hombre temeroso de Dios, él y toda su casa, ¿verdad? Y hacía muchas limosnas, ayudaba al pueblo. Entonces, a Dios miró a ese hombre. ¿Cómo podía él recibir el Evangelio si no era por parte de Dios? Nadie miraba lo que aquel hombre hacía y era un gentil. Entonces, por eso mandó Dios al ángel y le dijo esa bendición tan grande que recibió por ser un hombre dadivoso, temeroso de Dios. Y uno debe de tener temor cuando uno va a ayudar a alguien o dar o lo que sea. Y lo recompensó el público Dios, porque ya fue y llamó a Pedro para que viniera y recibiera la salvación. Así que, bueno, debemos de tener este temor en nosotros para que Dios se agrade de nosotros. En conclusión, debemos dar limosna con discreción. El principio es dar ayuda con sinceridad sin buscar reconocimiento externo. La aplicación práctica es ofrecer apoyo a quienes, los cuales que sea Dios el que nos exalte a su tiempo. Fíjese, hermano, cómo se ha confundido esa palabra de limosna, porque yo crecí con la palabra limosna pensando que era algo que ya no necesito y aquí te va. Sí. Y Dios lo está poniendo como una obra, es Sí. compartir lo que yo tengo. Si yo tengo algo, pero ya más, eso ya nos ayuda, ¿me entiendes? Ya es algo como que ahí está lo que me sobró, y esa es la palabra que se usaba mucho, como limosna, algo que te doy ahí nada más lo que me sobre, pero Dios lo pone en otro contexto, son obras. Sí. Son obras de caridad, obras de bondad, de amor hacia el prójimo, ¿verdad? Sí, porque ya cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, bueno, podemos ver que son palabras que traen otro significado. Sí, compasión y misericordia. Limosna en griego. Así que si no hay otro comentario, lo vamos a dejarle ahí y que Dios nos ayude, porque la prueba va a venir. Así que Dios nos ayude a llevarla a cabo. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios les bendiga.